Primera vez que se va a votar con voto voluntario. La gente tenga claro que tiene que ir a votar. Que nos da lo mismo quien gobierne. Y yo creo que eso ustedes lo han vivido bastante bien. Nos da lo mismo quien gobierne. Y por eso hay que convencer a aquellos que creen que da lo mismo. Segundo, hay mucha gente que cree, y yo agradezco el cariño y la confianza, que dicen y me dicen a mí, no, si usted ya está electa, ya, está lista. No nos confiemos y trabajemos. Llamemos a votar por esta presidenta, pero también por nuestros senadores, Jorge Pizarro y Adriana Muñoz, por nuestros diputados, Matías Walker y Daniel Núñez, para que podamos tener un parlamento que se la juegue, por nuestros cores que están acá, porque la nueva mayoría significa este proyecto colectivo en el que todos podemos ganar, porque este es el Chile de todos que queremos construir. Ustedes pueden contar conmigo, y yo sé que puedo contar con ustedes, para que entremos juntos en marzo del 2014 a la moneda para hacer de Chile este Chile de todos. Muchas gracias a ustedes. Levantemos nuestras banderas para así despedir a nuestra futura presidenta, la presidenta de los chilenos. Todos juntos levantemos, cantemos un grito a Chile. ¡Siachi!